Compañeros, ¿soy yo o la clase no tiene sonido? Si tiene compañero, si tiene. Pues a mí, mi compañero, me parece que no tiene encendido su micrófono. Muy buenas noches a todos. Ya hay una buena parte conectado. Vamos a dar inicio a nuestra clase el día de hoy. Buenas noches. Oye, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Buenas noches, licenciada. Sí, Buenas noches, Liz. Buenas noches, ahí licenciada. estamos. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches a Buenas todos. noches. Bienvenido a nuestra Buenas clase. noches. Vamos a comenzar el día de hoy. Siempre estamos en el programa contenido en el módulo 1, ¿verdad? También se los compartí el programa a ustedes, los que no tenían o no los localizaban. Vamos a comenzar el día de hoy siempre con el tema de derecho agrario hasta tener claridad y así seguimos con los demás. Tenemos nuestra presentación que el derecho agrario en latín, que también lo vimos una parte la semana pasada, pero sí necesitamos como profundizarlo un poco más para tener claro porque es nuestra base fundamental. Está formado por los postulantes de justicia que constituyen el origen normativo e institucional de una sociedad, que también se trata de las normas que permiten resolver los conflictos sociales. Lo agrario, por otra parte, está vinculado a la agricultura. Como sabemos muy bien que cuando hablamos de derecho agrario, pues está relacionado o vinculado con el derecho de la agricultura, ¿verdad? Entonces, básicamente, también lo vemos acá, la plantación de vegetales y la transformación del medio ambiente para la satisfacción de las necesidades del ser humano. Por este concepto se hace referencia a las cuestiones de leyes, reglamentos y disposiciones legales en torno a la propiedad rústica o las extensiones rurales. Básicamente, cuando hablamos del derecho agrario, pues también tiene que ver con el ser humano que está vinculado. De la tierra se produce, de la tierra consume toda la cosecha, las plantaciones que siembra el ser humano y poder también se ha abastecido los mercados, sea el consumo de la población que habita la tierra como tal. Como vemos, algunos ejemplos que vamos a ir dando ya con las generalidades, vemos que cómo se produce, qué siembra se va allí, como lo vemos. Hay algunos ejemplos en otros países, pero también algunos ejemplos que nos enfocamos en Guatemala, en nuestra realidad. Quizás no todos conocemos otros países, pero también en nuestra realidad, pues sabemos muy bien qué es lo que se cosecha, cómo se cosecha, lo hemos visto, pero tal vez no todos tenemos contacto con la producción de hortaliza, con la producción, todo lo que consume el ser humano, ¿verdad? Vemos aquí, alguien alcanza a ver qué producción o qué están cosechando en esta área. Lechuga. Hablamos lechuga y repollo. La importancia del derecho agrario en México, esto es México, que cosechan ahí. Muchas veces vemos es que no hay cosecha en Guatemala, pero hay importación de productos de otros países porque tienen más comercio o tienen más cosecha, entonces lo importan a otros países. En el caso de Guatemala, pues exportamos, ¿verdad? También nos dice acá, durante la historia del hombre, la agricultura ha sido una de los avances más importantes para el abastecimiento de los seres humanos,
no es raro encontrar el sentido o la importancia del derecho agrario. Y es que sin estas normas no podría regular la principal fuente de alimentación de nuestra especie. En este caso, actualmente, pues el 90% de los alimentos ingeridos por el hombre vienen de la agricultura. ¿Podemos producir, podemos cosechar sin la tierra? No podemos. Entonces, básicamente tenemos que relacionar cómo podemos cuidarlos, cuidar la tierra y cosechar. Si la tierra ya no produce, ¿dónde vamos a cosechar? O si está muy contaminado, entonces se cosecha donde le sale el alimento, ya no se podría cosechar. Entonces, por eso, el mayor conflicto en la historia del hombre o del ser humano ha sido como la conflictividad en la tierra, lo que es la agricultura. ¿Por qué? Porque se tiene poca tierra para sembrar, o más bien hay una mala distribución. Entonces, aquí seguimos, pasamos a la siguiente diapositiva. En otras palabras, el derecho agrario es una rama del derecho que incluye las normas reguladoras de las relaciones jurídicas relacionadas a la agricultura. Es que en sus formas más básicas, los orígenes del derecho agrario se remontan mucho tiempo atrás. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que la explotación agrícola hizo que el hombre se vuelvan descendarios y comiencen a considerar la propiedad privada sobre inmuebles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como ya no alcanza, tiene muchas dificultades, la tierra no hay donde mucho sembrar, entonces ahí es donde se genera un conflicto, donde se genera realmente ya una discusión sobre la tierra. Por eso es necesario que se regula dónde llegan las colindancias, a qué le toca a cada comunidad en este caso. Pero también hay otro elemento fundamental, lo que es la industrialización de la agricultura. También es más positivo la cultivación con la mano del hombre, pero con el tiempo, la evolución histórica, básicamente viene la industrialización. Entonces, como que queda por un lado la mano del campesino, del hombre como tal, ya viene la maquinaria, pero también qué sucede en la maquinaria. Algunos ejemplos que ponemos acá: la industrialización de la agricultura. De todas las formas, el avance de la industria y de la tecnología aplica a la agricultura, ha hecho que en las últimas décadas el derecho agrario cobre mayor importancia. Las explotaciones agrícolas supone un movimiento de semillas, de dólares, lo que implica que cada parte involucrada en el proceso, quien defiende sus intereses. Básicamente, no solamente es de explotar la tierra o la siembra, sino que también ya no hay semilla, no es la semilla correcta para la tierra. Alguien se recordará de una semilla que hablaron aquí en Guatemala que generó mucho conflicto. La semilla de Monsanto, específicamente de la semilla de maíz. Exacto. ¿Qué otras semillas? El pollo. No solamente es la semilla de maíz, sino que el pollo. ¿Qué sucede con el pollo? Que todos, creo yo, que consume carne, en el caso del pollo. Hay pollo importado y la mayor parte de la población o de las que cocinamos, en este caso, o los que consumimos, la mayor parte es que la carne importada no tiene el mismo sabor que la gallina o el pollo de Guatemala. La gran diferencia entre la gallina de patio y la gallina industrializada.
La gallina de granja también se llama, es que se engorda rápido. Pero la gallina de patio, que come más zacate, come más maíz. En cambio, el otro, que es de granja, básicamente consume más químico. Pero no se está viendo acá, por ejemplo, que es más rápido. Aquí ya es la industrialización, aquí básicamente es más el comercio, ya no se está pensando del ser humano, ¿verdad? El ser humano ya no, sino que es más el comercio, porque entre más huevos se vende, entre más carne se vende, es más negocio. La gallina de patio, pues no es el más conocido, digamos, que come el maíz, entonces ahí es donde se va a ir deteriorando, pasa con la tierra. La siembra, cabalmente lo mencionaron, la semilla Monsanto, que es una semilla de maíz que se cosecha más, sale más rápido, tal vez tiene más también producción, pero no es el maíz que se cosecha acá. Entonces, con el tiempo, a la larga, esto va generando conflicto, no solamente con el ser humano, también la salud se deteriora más rápido porque es más químico. Entonces, ahí es donde la población resiste para decir, no queremos semilla transgénico, como pasa con cualquier otro hortaliza, ¿verdad? Entonces, aquí lo vemos, algunas imágenes, por ejemplo. Aquí ya no vemos mano de hombre cultivando la tierra, ya no lo vemos que ahí están, sino que ya son máquinas. Aquí tiene una gran ventaja y desventaja, porque entonces aquí ya no hay mano de obra. Ahí es donde la gente ya cada vez queda desempleado, porque las que cultivan la tierra conocen, pues cada vez son menos contratadas, menos calificadas, porque ya hay una máquina que lo hace más rápido. Pero también que usa la máquina, usa gasolina, es apto para la tierra, quizás no, pero esta es la otra parte que no vamos a entrar de profundidad, porque entonces ya es más rápido la máquina que el mano de obra, pero ya no la mano del hombre como se había venido dando, y las cosechas eran mejores, ¿verdad? Entonces ahí son algunos ejemplos que les ponemos acá, ¿verdad? También acá, pues, básicamente lo de la tierra, no solo Guatemala, sino que también a nivel mundial, la tierra no se termina el derecho agrario no se termina a definir en un solo elemento. Por ejemplo, los que estudiamos o los que hemos estudiado derecho, los que están estudiando, pues básicamente sí hay necesidad de especializarse en el área. ¿Por qué razón? Aquí nos dice, por ejemplo, los profesionales del derecho que quieran incurrir en esta disciplina deben especializarse en las cuestiones agrarias. ¿Alguien me diría por qué debemos de especializarnos en esta área? ¿Algún comentario? ¿Se vale todo? Porque aquí estamos aprendiendo todo. Esvin. Licenciada, yo lo que siento que debemos, alguien como profesional de derecho debe especializarse en las cuestiones agrarias, porque para conocer esto debemos, digamos, estudiar lo que es, digamos, todo lo que relacionado con lo agrario, porque si no lo conocemos, ¿cómo vamos a aplicar el derecho nosotros en las cuestiones agrarias? Uh-huh. Gracias. Carlos, Fernando. Buenas noches, licenciada. Yo considero que en ese rubro, para mi comentario sería lo siguiente. Así como la ley Monsanto o la semilla Monsanto, bien sabemos que esta semilla no es criolla como le llaman aquí en Guatemala, que se puede, de la misma cosecha se puede volver a cultivar. Lo que tiene la semilla Monsanto es que una vez cultivada
habría que comprar nuevamente más semilla. Entonces esto se vuelve como un monopolio, si lo quiere ver de esa manera. Entonces, muchos, cuando empezó a ingresar esa semilla aquí a Guatemala, hubieron muchas interpelaciones para que realmente no se tomara tan a fondo como lo que pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos llegó a crecer tanto la semilla Monsanto que inclusive empezó a demandar a algunos agricultores por se podría decir, por fusionar su semilla con la de ellos. Entonces ya se volvía, la semilla se volvía, se pegó unos insectos, porque ya tenían ese componente que de cierta manera les permitía el ahorro de algunos agroquímicos. Entonces considero, licenciada, que debería sí que se debería tomar en cuenta mucho este tema para que vaya a proceder en el tema agrario aquí en Guatemala, que realmente pues, es bastante extenso. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Básicamente, aquí lo que se trata esta presentación, esta diapositiva, es de que no basta con que estamos viendo el tema o en clase el derecho agrario. No vamos a quedarnos con esto, sino que tenemos que continuar, profundizar el estudio del derecho agrario para tener una mejor defensa o para proponer alguna iniciativa, para proponer reforma a las leyes vigentes. ¿Cuáles son las leyes vigentes? ¿Con qué se regula? ¿Quiénes son los encargados? Es básicamente que no vamos a alcanzarlo verlo en clase. Entonces, básicamente hay necesidad. En Guatemala, pues sabemos muy bien que lo que en otros países, pero nos interesa el de nosotros porque es el de mayor conflicto. Por eso, si nos damos cuenta, por ejemplo, la movilización de campesinos, se ha realizado una reforma agraria, las extensiones que no se tiene, pero también no solamente eso, no es nada más un problema del gobierno de turno o el que está gobernando, sino que se viene un problema mucho más anterior, ¿verdad? En nuestros siglos pasados. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, necesitamos que los profesionales nos especializamos en ese tema porque tenemos que conocer la profundidad, lo que es derecho agrario en Guatemala. ¿Dónde llegan las colindancias? ¿Quiénes tienen? Si realmente el Estado, a través de la historia, tiene regular, en este caso, RIC tiene regulado colindancias donde pertenece. Yo creo que no hay. Por ejemplo, el registro de catastro. Hay muchos que tal vez no voy a salirme de ese tema, pero yo lo quisiera mencionar en el caso de que la mayor parte de terrenos en las municipalidades son posesorios, no están registrados. Entonces, allí nos encontramos porque entonces pasan siglos que son posesorios, no tienen títulos como tal, una escritura pública, sino que solamente posesorios, y entonces son los que nos generan mayor conflicto en Guatemala. Pero esto no es problema de un gobierno de turno o los 4 años, sino que ese es un problema de Estado como tal, porque nadie los ha regulado, no se ha podido. Por ejemplo, quién tiene mayor extensión, quién no tiene. La problemática que vemos en los campesinos que ocupan grandes fincas, ¿no? Ellos dicen que son de ellos, son de autoridades ancestrales, no tienen título, no están registrados. Básicamente no se puede regular. Allí es donde se plantea acá la especialización sobre derecho agrario, porque creo yo que a través de la historia, pues ese problema algún tiempo en la historia se puede regular, se puede analizar, ¿verdad? Con el tema del derecho agrario hay que profundizarlo más, pero también el tema de las semillas, como acá lo decía Carlos. Las semillas no son nuestros, pues no simplemente que no sean nuestros, porque también traen su ventaja, pero traen más una desventaja para no aceptar acá. ¿Por qué no se acepta acá? Porque realmente razones tiene la gente muchas veces, las que cultivan,
daña la tierra, ya no es lo mismo, es ya una pérdida de una identidad, de una cosecha, que vamos a estar más invadidos por semillas extranjeras, transgénicas, como se llame. Básicamente vamos a estar invadidas, entonces se pierde lo nuestro, que es lo que se cultiva históricamente, pero realmente es también lo que nos genera una riqueza aquí en Guatemala, y recordando de que también todo lo que producimos, el cuidado de los ríos, de los lagos, el cuidado de la cosecha, el cuidado, todo lo que se produce en Guatemala, pues también ha sido una atracción más de turista. No se pierde de vista esa parte. Sin embargo, por otra parte, el interés económico y también el interés de la industrialización, pues bueno, como que fuera fácil, bueno, aceptemos la semilla. Se nos impone algo que no es nuestro y no estamos de acuerdo. Es lo que plantea la población. Por eso, precisamente, en el conflicto del derecho agrario, ha habido huelgas, ha habido manifestaciones, ha habido propuestas, pero no se ha logrado. Entonces, siempre ha sido un problema a nivel nacional, mundial, lo que es derecho agrario, porque hay una distribución quizás injusta, inequitativa. Vamos a abordar un poco el derecho ambiental, porque es una combinación. El derecho ambiental, definición, derechos humanos. Conjunto de normas jurídicas que regulan los comportamientos humanos que pueden alterar directo o indirectamente el medio ambiente, que tienen por objeto prevenir y remediar las perturbaciones que alteran su equilibrio. Se entiende por derecho ambiental no solo a las normas y su estudio e interpretación, sino que también al conjunto de conocimientos que provienen de otras ciencias ambientales no jurídicas, como la biología, la geología, etc. ¿Por qué razón no los plantea? Porque no solamente es el ambiente está ahí, que se cuide solo, sino que es específicamente prevenir todo daño al ambiente que ocasiona el hombre. Quien ocasiona el daño no son no son extraterrestres o no vienen en otro lado, sino que la que vive en ella, en el ambiente, es la que ocasiona el daño. Por ejemplo, uno de los daños que no lo puse acá, pero ¿qué pasa con los lugares sagrados? El caso de Tikal de Petén, no Tikal Futura. Tikal de Petén, se ha luchado mucho para la conservación, se ha luchado mucho para que realmente se conserve, se cuide, nadie lo destruya. Hace como unos 20 años no veíamos ni un solo animal ahí que esté ahí caminando, pero hoy en día, entre tanto cuido, están los tacuacines, los monos, hasta venado. Allí lo ve usted, entra en Tikal, ahí están los animales y ya no tienen miedo. ¿Qué pasa con el quetzal? Últimamente, creo yo, el quetzal solo se puede ver en Alta Verapaz, en el Biotopín, pero en otro lado ya no lo podemos ver. Y es parte del ambiente la destrucción que se ha dado. Entonces, el ambiente no se cuida, o sea, si no se toca, si nadie lo destruye, pues al contrario, genera un ambiente más positivo a la humanidad. ¿Qué genera? Entonces genera un crecimiento, pero quien destruye, el hombre lo viene y lo destruye. Entonces básicamente es ahí donde las leyes nos dicen acá, lo regula para su cuidado, su conservación, no haya tala, no haya destrucción, no haya contaminación. Y realmente este conjunto de normas, quizás están las normas, pero tampoco se pueden aplicarse por sí solas si tampoco los obedece, sino que hace caso omiso a las normas vigentes, que no debía hacer esto, pero los hace. Entonces, básicamente, es la destrucción. Por eso es un conjunto de conocimiento, interviene en otras disciplinas, en este caso, bueno, que el ser humano se regule en talar árboles,
ya no solo es el medio ambiente, bueno, están los árboles, sino que también tomar conciencia que no se debe destruir, porque si no hay medio ambiente, si no hay árboles, entonces el ser humano también cada vez está matándose la vida. ¿Qué sucede cuando no se cuide ambas cosas? Es un conjunto de intervenciones que se da. Sin embargo, lo que sucede ahí es el mismo hombre que se va a ir suicidando porque entonces mata la naturaleza, no hay agua, se seca y después el ser humano se queja, es que no llueve, es que no hay agua, los grandes derrumbes, las grandes contaminaciones. Pero ¿quién lo provoca? El mismo hombre que no tiene ciencia para el cuidado del medio ambiente. La actual crisis también justifica la necesidad de una regulación vinculante que nace de la confluencia de varias ramas del derecho y surge con la denominación de derecho ambiental hacia la segunda mitad del siglo XX. Ha pasado por distintas etapas en las que se ha evolucionado desde una visión predominante agrocéntrica, cuyo fin último era el garantizar el bienestar humano, hasta la actual tendente al biocentrismo y que tiene su máximo exponente en los sistemas constitucionales del Ecuador y Bolivia, donde se concibe la naturaleza como sujeto de derecho. Esto es una citación específicamente de Bolivia, como lo ven. Básicamente tienen que cuidarlo, pero también hay otra oposición que no se destruye. Entonces, ¿cuál es la reacción aquí? ¿Cómo lo plantean ellos? ¿Desde cuándo vienen conservando? ¿Desde cuándo lo vienen analizando? ¿Cómo lo vemos de otros países como la nuestra como tal? ¿Desde cuándo Guatemala viene con una destrucción, los desastres, los derrumbes, lo que ha pasado en los últimos 5 o 10 años, Izabal, Alta Verapaz, Chimaltenango? Hay un masivo destrucción, pero no lo vemos como destrucción con las grandes minerías, sino que lo vemos como normal. Sin embargo, esto es un daño a la naturaleza, pero no se daña únicamente a nivel de la comunidad donde está pasando, sino que se daña el país completo. Pero no lo vemos, mucho de esos no lo vemos como realmente es un daño a nuestra planeta Tierra. Vemos que mucha gente protesta, mucha gente empieza a pedir, mire, eso no queremos minería, no queremos licencia, pero no decimos nada, sino que, es que la gente no quiere nada. Yo creo que tiene que ser todo regulado. Sin embargo, eso no se hace como regulado. La consulta, las discusiones de doble vía, todo se puede hacer entendiendo las consultas, ¿verdad? Sin embargo, no se coordina con la comunidad que vive ahí, cómo lo ven ellos o cómo se puede trabajar, pero eso no se cumple, ¿verdad? Tenemos aquí el derecho ambiental, se caracteriza por su multidisciplinaridad, con un alto componente tecnológico, por su carácter preventivo, por su vocación universal y por la transversalidad en cuanto al resto del ordenamiento jurídico. Se nutre, entre otros, de los principios de precaución, prevención, responsabilidad ambiental, acceso a la información, participación, cooperación y a nivel internacional. El de las responsabilidades comunes, pero diferenciadas. La desertificación, la contaminación de las aguas, del aire y del suelo, los accidentes industriales y nucleares, la sobrepesca,
la agricultura y la ganadería excesivas, la extracción y el consumo mesurado de recursos renovables y no renovables, como el petróleo, la construcción de grandes infraestructuras, la deforestación, la minería a gran escala, los transgénicos, también hidráulica, la extinción de especies, la pérdida de biodiversidad, océanos, generación masivas de residuos, son ejemplos de la situación de crisis ambiental que hemos provocado. Entonces, básicamente, ¿dónde lo vemos? Como yo les decía, la destrucción básicamente lo provoca la mano del hombre, no viene de lejos. Algunos ejemplos también tenemos acá. Alguien dice en qué área está esto en Guatemala. Yo creo que alcanzan a ver ahí. ¿O dónde lo hemos visto en Guatemala las grandes contaminaciones? ¿Dónde quedan estas áreas? Quizás alguno eso no se da, o quizás algunos podemos decir, mire, si esto se da aquí. No tenemos, bueno, una política para no contaminar los ríos, lagos. Pero también no solamente eso, sino que el basurero, que es más conocido en Guatemala, ¿dónde queda? Pero le echamos la culpa a los gobiernos de turno. Ah, es que es el que no hace nada. Pero mire, esto viene años atrás. Los basureros más conocidos en Guatemala, hay un tiempo, no sé si es verano, creo que es verano, donde quiera que pasemos en la ciudad, cuando vamos en camino sentimos el olor. Esta es una contaminación. Vemos el río Motagua, pero este basurero no sé si es parte de Zona 3, es parte de Amatitlán, que hay un basurero en Amatitlán, los que van por la costa, y todo ese basurero ahí está, y es lo que se va con la lluvia, que cuando es tiempo de invierno, se va a ir lloviendo, y todo ese deslave que va a ir llevando al lago. Quizás no es la ubicación, pero esto es correcto, esto es una política de Estado, mire cómo, dónde llevarlo, cómo no conservar nuestra riqueza, nuestros lagos, nuestros ríos, no. Pero muchos decimos, por ejemplo, es que el medio ambiente, es que el Estado o el gobierno de turno no hace nada. Pero ¿quién es el que más tira la basura? Es el hombre, es la familia, ya no el gobierno de turno, porque mire, si hay leyes, por ejemplo, que no se tira la basura, hay un ejemplo concreto que no está aquí, que se ha logrado una mínima parte. Muchas veces yo voy en bus, en los transportes públicos, los buses extraurbanos o los urbanos, que ya no hay muchos hoy en día, tiran la basura en el bus, o el bus va sobre la marcha y sacan la mano y los tiran. Pero ¿qué sucede con el Transmetro? El Transmetro, ahí sí los que se suben en el Transmetro no tiran una sola basura. Entonces todo es posible. Si tomáramos conciencia, todos los plásticos, todas las bolsas, no se tiran en la calle, sino que cada quien que se los lleve y lo guarda y lo va a ir a depositar en su casa o donde haya basura. Lo ideal es que lo lleve en su casa y no tirarlos en la calle. Pero también lo que no se tiene como sociedad es conciencia, es la voluntad humana, que tiramos las cosas, y hoy en día el más contaminante, o lo vemos, son las mascarillas o los tapabocas. Son los que ahorita lo vemos en la calle tirado, y hay unos que son bastante duros y no se pueden como podrirse rápidamente como cualquier hoja.
Y también tenemos el otro problema como seres humanos, no clasificamos la basura desde que lo sacamos. Ahí van chatarra, ahí van latas, ahí van de todo. ¿Cuánto si tomamos conciencia, clasifiquémoslo? El que lleva la basura, pues ya sabe que lo va a llevar y está clasificado. Las chatarras hoy en día también reciclan chatarras, entonces ya no tiremos la chatarra, igual que las botellas. Las botellas, ¿cuánto tiempo tardan que se desechen o se pudre? Yo creo que no se pudre igual que las latas. ¿O alguien sabe cuánto tiempo tarda una lata que realmente se va a deshacer? ¿Alguien tiene una opinión? No hay nadie. Vamos a ver, Dayana, si está en clase. Lo regular, uno considera son entre 40 a 50 años, depende del tipo de material que se usa. Hay derivados del plástico que son muy contaminantes para el sistema y de igual manera tienen vida útil de 15 a 20 años, otros que son de 20 a 35, 40 a 45, pero dejándolo en un promedio en un 35 años. Señorita, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, tiene la palabra. Yo estaba leyendo que para que eso se necesitan 17,000 años una botella plástica para que se deshaga, pues. No sé bueno, eso fue lo que yo escuché. Gracias, Leonel. Básicamente la idea acá es ver, por ejemplo, desde que saquemos la basura, nos eduquemos primero, eduquemos a la población. Muchos piensan que tiremos a la basura, van a pasar la basura, pero no. O sea, aquí estamos contaminando el medio ambiente sin darnos cuenta que aquí lo que estamos matando es la vida del ser humano. ¿Por qué estamos matando la vida del ser humano? Porque somos nosotros las que estamos contaminando. El plástico, hoy en día, tal vez en los años, poco de 10 años, no habían chatarras, quien recoge chatarra, no había quien recoge plástico ni botella. Hoy en día, las latas de cerveza, las que tal vez algunos de ustedes conocen, las latas de cerveza Gallo, son las que más tira la gente, pero ya hoy en día lo recogen porque ya son, ya hay, ¿cómo se llama? Empresa que los vuelve a reciclar, los vuelve a procesar, igual que los papeles. Entonces, también los plásticos, hay plásticos, ya hay empresa que también los empieza a procesar de nuevo. Entonces, ¿cómo ir viendo al sacarlo y no tirar la basura en la calle, sino que recoger, clasificarlo, para que también pudiéramos ver que eso no se vaya a los ríos, a los lagos, como vemos en la fotografía? Leonel quería hablar. Bueno, entonces pasamos. Aquí vemos, estamos hablando de algo más sencillo. Estamos con la fotografía del basurero que va al río, vemos la orilla de un lago, ahí ya se metió y ya estamos contaminando, y no solo estamos contaminando el lago, sino que también los peces que están en el lago. Pero eso es lo que hace el hombre, tirar. Pero ahora venimos con algo más químico. ¿Qué vemos allí? Esvin. ¿Es petróleo o no? Digamos, la contaminación de fábricas, el humo de las fábricas, los desechos que fábricas, licenciada. Efectivamente, aquí es un químico, saber si es petróleo la que va.
Esto va al río y por eso vemos que muchos peces están muertos, salen porque es una contaminación, pero también además de esto ya es un químico de grande, ya no es pequeño como la basura que decíamos, pero igual este químico va a los ríos y mata, ¿verdad? A todo lo que tiene el lago si llega al lago. Pero también vemos aquí los incendios. ¿Por qué son los incendios? Ya sea porque, mire, por X y razones se incendió, pero no se toma en cuenta que aquí se mueren los árboles que están. No solamente los árboles, sino que también los animales que viven, que son parte del ser humano, como los venados, etcétera, de animales que viven, ¿verdad? Entonces son los que se mueren. Al desaparecerse ellos, como lo vemos a la par del petróleo, lo que vemos es desierto. Pero es la mano del hombre la que está provocando, no es alguien más. Entonces decimos, mire, ¿por qué se secaron los ríos? ¿Han escuchado ustedes dónde se ha secado ríos en los últimos 10 años en Guatemala? Esvin. He escuchado en el oriente del país, digamos, Jutiapa, Jalapa, todos esos lugares, y hay ríos que se han secado, tanto se han secado por la desviación o por la contaminación ambiental, licenciada. ¿Alguien más que han escuchado y han visto que el río se secó? Marco Aníbal. Buenas noches, licenciada. En Buenas la costa noches. sur, en la costa Ajá. sur por los ingenios que desvían el agua para los ingenios. Y recientemente en Renace, en Cobán, que totalmente ha sido una desviación del agua, licenciada. Uh-huh. Licenciada, buenas noches. Buenas noches, Otto. Sí, por ejemplo, fíjese que yo he viajado seguido a Tiquizate y fíjese que ahí las cañeras con las máquinas de retroexcavadora hacen hoyos para retener el agua y poder regar la caña. Entonces ahí hacen que se seque un río que hay ahí. Gracias, Otto. Busca en el video el río que se secó en Cobán. Es un gran río, pero se secó. Pero no se secó por la minería, sino que definitivamente el río se secó desde su nacimiento. Que estamos hablando que el río vivía, pero es un río grande, años. Y estoy hablando a más o menos, no tengo la fecha exacta, pero en los últimos 10 años el río se secó. Y muchos de las comunidades, ellos dicen, mire, el río se secó porque mucha minería, explotación y el río se nos fue, ¿verdad? Entonces, ¿qué pérdida se provocó para la comunidad? No solo para la comunidad, sino que para Guatemala como tal. Entonces, allí es donde no nos damos cuenta, muchas veces la gente protesta que no queremos químico, lo que ha pasado en Petén. En las últimas noticias, por ejemplo, en los últimos 2, 3 años, el río de Petén apareció con los peces en la orilla. Pero después decía la comunidad que porque la palma africana tiró químico al río, entonces los peces murieron. Pero hasta ahí nadie le dio seguimiento. Entonces, tampoco los protegemos, tampoco orientamos a la comunidad, sino que más bien la empresa ve más su interés como empresa lucrativo, pero no ve la necesidad o la prioridad de la comunidad. Y muchas veces, o la mayor parte de empresas no son guatemaltecas, son extranjeros. Entonces, vienen a matar la vida guatemalteca y no decimos nada. Ya esto prácticamente, mire, al matar la vida como lo vemos aquí, que es un desierto, ¿cuánto tiempo tarda un árbol en crecer? ¿O cuánto tiempo vamos a esperar a que el río salga y nace otra vez? No, ya no. Entonces, es una de las realidades, el conflicto, la contaminación del medio ambiente. Pasamos a nuestra segunda parte.
En Guatemala, el derecho agrario tiene un carácter de derecho público, el cual deriva de su parte fundamental de los artículos 66, 67, 68 y 128 de la Constitución Política de la República. Esto es para que lo ven, no lo explica o detalladamente como tal, sino que también en estos artículos, bueno, tienen la Constitución en su mano, lo pueden ir viendo. Básicamente en el artículo 66 nos habla más que todo en el derecho, lo que regula, por ejemplo, el 66, la protección a grupos étnicos. Y bueno, alguien diría, ¿y qué tiene que ver aquí la protección de los grupos étnicos con la tierra? Y resulta que la tierra, pues también la que más protege, así hablando de nuestra realidad históricamente, la que más protege en este caso la tierra, el medio ambiente, por eso hay mucha protesta muchas veces y no les prestamos atención, son las comunidades indígenas, son los campesinos que viven en el área rural. ¿Por qué lo protegen? Porque es la vida de ellos. Pero ¿qué es lo que sucede? Si no lo protegen, si no dicen nada, porque prácticamente hay una explotación severa de la naturaleza. Entonces, aquí nos regula como la base fundamental, por ejemplo, la protección. Si no lo protegen ellos, ¿quién más lo va a hacer? Entonces, el temor tiene la comunidad y eso el temor que tiene la humanidad, pero no nos damos cuenta o no le priorizamos. Por ejemplo, ¿qué sucede si se llenara la comunidad donde se cosechan las hortalizas como un desierto? Ya no va a haber producción. Ellos ya no van a poder producir. Y el temor es cómo van a vivir. Y no solo son ellos, sino que realmente es la comunidad o la humanidad como tal. Entonces, aquí nos regula algunos artículos de la Constitución que lo vayan viendo despacio. Nos dice el 68 también, las tierras para comunidades indígenas. El artículo 128 nos plantea algún elemento ahí, pero también es fundamental que no solamente es el artículo 128, aprovechamiento de aguas, lagos y ríos. Cómo la humanidad, según nuestra legislación vigente en Guatemala, debe aprovechar. Pero aquí no nos dice cómo lo va a contaminar. Entonces, básicamente, como parte de la reflexión, por supuesto, son algunos ejemplos, pero hay leyes, reglamentos específicamente que sí regula que no se debe, ahí sí, talar, se debe cuidar, no se debe matar especies, en el caso en los lagos, en los ríos, se deben cuidar. Con lo que pasa con el ave nacional, ¿cómo se llama el ave nacional? ¿Alguien se recuerda? Quetzal. El quetzal. El quetzal. Pero hay otro también que no es ave nacional, pero muy bonito. ¿Cómo se llama? ¿La ceiba? No, el ave. Pavo real, ¿será necesario? Pavo real, guacamaya. La verdad son animales muy bonitos. Los loros también que hablan. Pero ¿dónde vemos un loro ahorita? ¿Dónde vemos un pavo real? Solo lo vemos en los zoológicos o algún restaurante, pero ya no los vemos. Se han huido porque las hemos matado, las hemos terminado. Entonces, básicamente son aves nacionales. Y pasa con las plantaciones, por ejemplo, la ceiba a veces se cuida, a veces no, como también pasa con la monja blanca, eso más lo vemos en Cobán. Entonces, hay muchos elementos que es, ahí sí son identificación nacional, decimos, mire, son nuestra identificación el quetzal, pero ¿dónde vemos un quetzal aquí? Ya no, la hemos huido, es ya prohibido también, sin embargo, esto se ha destruido. Entonces, aquí lo que nos dice algunos artículos de la Constitución es profundizarlo, leerlo.
Hay reglamentos específicamente porque también están las instituciones quienes deben cuidar el medio ambiente, la tierra, pues hablamos del derecho agrario. ¿Quiénes son las instituciones específicamente? Esto estaríamos viéndolo más adelante. ¿Qué es el derecho agrario entonces? En estricto sentido, el derecho agrario es una rama del derecho que estudia y regula las relaciones que surgen entre las personas involucradas en la producción agropecuaria. En este sentido, propone normas jurídicas legales para la explotación del suelo. Es decir, que hay normas que tampoco usted se va a dar la libertad de explotar la tierra sin regular, pero también las comunidades, pues eso lo hacen, les cuesta mucho utilizar los químicos, por ejemplo. Las comunidades son muy cuidadosas en utilizar químicos porque se daña la tierra, porque ya no va a cosechar, ya no vamos a poder cosechar si se arruina la tierra. Pero eso no piensa las maquinarias, eso no piensa la minería, eso no piensa los que utilizan el químico, como lo mencionaron, la caña de azúcar en la costa sur. No, ellos producen la cantidad de cosecha que tienen que producir, qué cantidad utilizan de agua para jalar, para regar la caña que están ya cosechando, el juego que ingresa bajo la caña para que ya empiezan a cortarlo. Tenemos la mínima idea qué cantidad de contaminación, el humo y el agua que se pierde y ya no llega a la comunidad. Entonces, ¿quién y cómo se puede regular para que esto realmente, mire, cada vez la tierra se está secando, cada vez hay más derrumbe, cada vez hay una destrucción exagerada? Entonces decimos, mire, ¿por qué es la destrucción? ¿O por qué hay tanta desastre natural? Y no es cierto que el desastre cae, porque muchos años atrás quizás no caía, porque todavía se conserva, se cuida, se respeta más la tierra, se respeta más el medio ambiente. No solamente hay que talar un árbol, sino hay que cuidarlo. Sin embargo, están las normas, pero no se cuida, no se cumple. Entonces, aquí es la doble vía. La tierra puede producir mejor, pero hay que saber cuidarlo, hay que saber qué producción hay que sembrar y si da o no da. La cantidad es como que usted va a comer y va a comer y va a comer. No, tiene un límite para comer. Comemos 3 tiempos, 2 tiempos, refaccionamos o 5 tiempos, 3 normales y 2 refacciones. Pero si usted come todo el día, usted se va a empachar, ya no, y lo pasa con la tierra. Lo explotan sin el cuidado. Por eso mismo, en las comunidades, ellos dicen, mire, es mejor el abono orgánico, porque genera más cosecha y se cuida mejor que el químico, porque lo quema, ¿verdad? Entonces, hay muchas tierras, por ejemplo, en Petén, todavía hay buena parte que no utilizan el abono químico, porque todavía la tierra es buena para cosechar. Pero en otro lado ya no da, ya se desgastó y puramente sacan la cosecha con puro químico. Entonces, ahí es donde ya no. ¿Por qué? Porque ya no hay árboles para sacar abono, porque es orgánico. ¿Dónde se producen los mejores abonos orgánicos? Bajo los grandes árboles. Entonces, ahí es donde no tampoco... no es un problema de la comunidad si protestan ellos que no queremos minería, no queremos contaminación, porque si no, ya no van a cosechar el día de mañana y ya no van a abastecer los mercados, ya no vamos a tener consumo o abastecer mercado. Eso quiere decir que es la humanidad la que se daña, no es la comunidad la que está protestando. También tenemos acá el origen del derecho agrario. Surge a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, por la confluencia de factores económicos, sociales, jurídicos, políticos e ideológicos y hasta culturales. ¿Por qué surge el derecho económico? Ustedes saben que también
anteriormente pues la tierra era libre, quien lo ocupaba, todo eso, toda esa historia, pues era libre, pero a partir que se empieza a ver como el comercio, entonces ya a finales, bueno, hay que regularlo, hay que venderlo, empieza la gran compra, empiezan los factores ya puramente económicos y ya no tanto un interés como para abastecerse, para alimentarse, no, sino que ya se ve un interés ya económico, no, hay que regular la tierra, pues hasta la fecha no se ha podido regular como tal, porque precisamente Guatemala está en conflictos que las tierras no son titulados, son posesorios, pero también hay grandes extensiones que ni se sabe quiénes son los dueños, ¿verdad? Entonces, básicamente surge el problema, hasta culturales, sabemos muy bien que hay una gran población indígena que también vive en los departamentos, pero la población crece y tiene poca tierra. O bien tiene posesión de una extensión de tierras, pero no tiene título, es puramente posesión. Entonces, básicamente, allí donde surgen los grandes problemas que vivimos hoy en Guatemala. El derecho agrario debe velar en situaciones como las siguientes. Por ejemplo, los pleitos entre pequeños productores agrícolas y las grandes corporaciones transnacionales del agro, especialmente en lo referido al uso de semillas transgénicas o, por ejemplo, o sea, entre otros. Entonces, básicamente, es lo que ya vimos. Pequeños agricultores, lo que platicamos de las semillas que no son apropiados y van a venir a dañar la tierra, o se desecha una semilla que es, ahí sí es natural, es histórica de Guatemala, que es la semilla la que se consume, es la semilla la que está acostumbrado acá en Guatemala, que se siembra y es apto para la tierra de cultivar. Viene una semilla que no es propio, entonces nos va a provocar conflicto. Eso es lo que ya habíamos visto. ¿Cómo surge el derecho agrario en Guatemala? El derecho agrario guatemalteco, el origen del derecho agrario guatemalteco surge a través de la promulgación de la Ley Agraria de 1824, que estableció la venta de tierras a particulares hasta un máximo de 15 caballerías, orientándose de esta manera la oligarquía terrateniente. Entonces, aquí ustedes dirían, mire, si surgió en esta fecha y por qué la gente no tiene título hasta ahorita. Ya transcurrieron varios siglos, pero también hay que ver si todavía encontramos esta ley. Algunos de ellos son los que vimos en la Constitución, en algunos artículos que son los que se está regulado, ¿verdad? Que se tiene derecho a una distribución equitativa. Sin embargo, lo que vemos acá, hasta un máximo de 15 caballerías, orientándose a esta manera la oligarquía terrateniente. O sea, el que tenía posibilidades, pues compraba todas esas 15 caballerías. ¿Alguien conoce cuántas cuerdas tiene una caballería? ¿O de qué extensión hablamos? 64 manzanas. ¿Una caballería o las 15 caballerías? Una caballería. 64 manzanas. ¿Y cuántas cuerdas tiene una manzana? Nadie sabe. Serían como 6 cuerdas de día 20. No son 16 cuerdas.
O serían 15 de a 12. Ajá, sí. Yo le preguntaba eso para él porque si le vamos a una comunidad, le preguntamos a un agricultor, a un campesino que está ahí, mire cuántos cuerdas tiene, cuántos varas tiene la cuerda. Tiene 25 varas la cuerda. Entonces, ¿cuántas cuerdas que? Ah, no, yo solo tengo 20 cuerdas. Con eso cosecho, con eso estoy feliz. Pero otros dicen, mire, somos bastante, no nos alcanza. Pero entonces, ¿quién tiene estas 15 caballerías o las cuádruples? Estamos hablando de la costa sur. Estamos hablando de extensiones grandes que tienen muy poco. Entonces son las que tuvieron las posibilidades de comprar en aquel tiempo y con el dinero, porque es más una situación lucrativa, fueron comprando más. Así fue que se quedaron con las grandes extensiones de tierra. Por eso vemos en otras clases anteriores me decían, mire, es que no hay justicia, hay una equidad en la distribución de la tierra. Pues efectivamente hay, pero no nos culpemos porque somos nueva en esta tierra. Fueron los antepasados, no pudieron comprar, pero también los que no tenían, recordemos de que en la clase anterior quizás ya los vieron el señor feudal, quien mandaba, quien decidía de los campesinos. Entonces, la historia ahí viene dando, no es el tema, pero sí son relacionados con otras disciplinas. Ahí buscan cuántos caballerías entonces en aquel tiempo, cuántas cuerdas, qué extensión hablamos. Tenemos entonces un pequeño imagen aquí, que todos corremos de la tierra. Queda un arbolito acá. Algunas plantas que se ve y habemos más personas, eso es lo que indicamos con el imagen. Habemos más personas, pero cada vez nuestra tierra está más desierto, algún arbolito, alguna planta. Es exactamente lo que está pasando con nuestra tierra si no lo seguimos cuidando. ¿Qué se entiende por derecho ambiental? Este es definido como la disciplina jurídica que investiga, estudia y analiza las diferentes relaciones entre los valores naturales y la actividad humana, orientado a la relación jurídica de las conductas y actividades humanas respecto al uso, explotación y aprovechamiento de recursos naturales, conservación. Entonces, aquí también ya tengamos claridad, entonces, ¿qué se entiende por derecho ambiental? Se puede venir en su examen, entonces aquí están como las definiciones, ¿verdad? Para que los estudiemos. También sigue una parte acá, es el conjunto de normas jurídicas que regulan los comportamientos humanos que pueden alterar directa o indirectamente el medio ambiente y que tienen por objeto prevenir y remediar las perturbaciones que alteren su equilibrio. Se entiende por derecho ambiental no solo a las normas y su estudio e interpretación, sino que también al conjunto de conocimientos que previenen de otras ciencias ambientales no jurídicas como la biología, la geología, etc. Por ejemplo, hay normas que, mire, hay que regular la tala de árboles, hay que regular, no hay que tirar químico, no hay que destruir el medio ambiente, pero no se cumple. Pero también desde las autoridades ancestrales, bueno, yo soy una mujer indígena, no hay que sembrar a cualquier época porque no se va a dar cosecha, como también no hay que talar árboles si no lo vas a forestar. Entonces, no hay que tirar vidrio, plástico a cualquier lado, porque eso te contamina. Y es efectivamente lo que ya discutimos, es lo que nos dice acá. Entonces, debemos de tener como un equilibrio para no alterar nuestro medio ambiente. Sin embargo, alteramos más el medio ambiente que cuidarlo, ¿verdad? Como ya vimos en la imagen, habemos ya más personas o más humanos en la
tierra, pero ya no tenemos. Así también, ¿cómo vamos a tener cuidado en nuestra conservación? El derecho ambiental se caracteriza por su multidisciplinaridad, con un alto componente tecnocientífico, por su carácter preventivo, por su vocación universal y por la transversalidad. En cuanto al respeto del ordenamiento jurídico, se nutre, entre otros, de los principios de peculiaridad, prevención, responsabilidad ambiental, acceso a la información, participación, cooperación y a nivel internacional de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Entonces, las responsabilidades comunes no solamente es el Estado, es la sociedad como tal, como también no solo nacional, sino que internacional, ¿verdad? Y no aceptar que las empresas vengan, los destruyen, lo que nos ha costado de cuidar. Entonces debemos de cuidar, poner un alto. Y allí es la palabra fundamental cuando dijimos desde un principio que hay que pedirle, hay que estudiar, profundizar una especialización a los profesionales en el derecho, específicamente cómo profundizar el estudio, o bien entonces las maestrías, doctorados en derecho ambiental, en derecho de tierra como tal, el derecho agrario. Entonces, así podemos, mire, allí es la vía. Bueno, cómo orientar nuestro aporte como profesionales al Estado, a la sociedad, que para eso también estudiamos. Esto es lo que nos dice acá, no la destrucción del medio ambiente, cómo cuidar entonces. Entonces, hasta aquí, ¿alguien levantó la mano? ¿Quería hablar, intervenir? No. Entonces, es importante, si tienen algún comentario, sabemos muy bien que el tema es bastante, pero ya mañana pues tocaremos otro tema. Hasta aquí vamos a dejar, ¿verdad? Es importante que siempre estudiemos. Toda la presentación le estaré enviando una semana o 2 semanas antes del examen, ¿verdad? Para que puedan estudiar, y de toda la presentación va a venir el examen. Leonel. Sí, señorita, buenas noches. Disculpe. ¿Cuántas clases lleva usted? Ahorita que va dando a esta clase? Esta es la tercera clase. Fíjese que si yo no estoy mal, creo que es la segunda o primera clase que... No, segunda clase que... Es la tercera clase. Yo en lo personal digo, es la segunda. Ahora con una pregunta. Fíjese que yo quisiera saber... Ajá. Si usted va a pasar va a subir a Classroom las diapositivas. Es lo que acabo de explicar. Sí, es lo que acabo de explicar. ¿Usted no estuvo en la primera clase? No estuve, señor. La verdad que no. Ah, vaya. Entonces, mire, pues yo le expliqué la primera clase, que es el procedimiento de la clase, cómo vamos a hacer, pero igual se lo vuelvo a repetir. Hay otros no vieron. Solo voy a terminar aquí. Aquí terminamos. Solo voy a enviar, no lo voy a enviar, sino que le voy a recordar. Nuestra primera clase fue el día, vamos a ver qué día fue. El día miércoles, hace 8. Nuestra clase nos toca jueves y miércoles. Entonces, la primera clase fue el miércoles, hace 8 justamente. Estamos hablando el día 20. Esto es nuestra tercera clase. Entonces, el procedimiento de la clase, el primer parcial tiene un porcentaje de 30 puntos. El segundo parcial está con 40 puntos. Entonces vamos a dividirlo, daríamos un trabajo grupal de 15 puntos para que el examen venga sobre 25 puntos y no tengan que examinarse sobre 40. Y el último examen vale también 30 puntos para poder llegar a los 100 puntos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer de toda la presentación? Lo que estamos viendo en las diapositivas,
lo estoy enviando una semana antes del examen para que lo puedan estudiar, y de toda la presentación, de ahí vamos a sacar el examen. Todo lo que vemos en clase del primer parcial es lo que va a entrar en el examen, y de ahí vamos a sacar el examen, no vamos a sacar en otro lado lo que no hemos dado en clase. Bueno, entonces sería, digamos, como usted bien explica, que antes de que venga, digamos, el primer examen parcial, una semana antes, usted está enviando las diapositivas para que uno las pueda leer y estudiar. Así es. Y puedes examinar. Ahora, la cuestión en el segundo examen vienen 15 puntos por trabajo, y el resto, que sería 25 por el examen. Ajá, para que no tenga que examinarse por 40 puntos. Sí, pues, y al final pues sería lo mismo que el primero, ¿ah? Así es, 30 puntos para llegar a los 100 puntos. Es que se estaba metiendo ahí a Classroom, pero no hay nada, o sea, no tenemos nada de nada. Solamente en el Classroom no lo voy a enviar ahí, sino que le voy a enviar en el grupo que tenemos. Hay un grupo en WhatsApp. No, no es WhatsApp. ¿Cómo se llama esto? Es en Telegram. Compañero. En el Telegram yo lo estoy enviando. Allí mandé el programa también de clase. Se llama Daya. Entonces, ahí está Daya. Ese es el Telegram. Ahí se pueden unirse, está abierto. Porque ahí enviamos información y es más fácil. También ahí enviamos la presentación. Daya, ok. Daya. Bueno, le agradezco mucho por su información. No tenga pena, aquí estamos a las órdenes. ¿Alguien más tiene duda, alguna pregunta? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Con una observación, ¿podría de igual manera juntarlo a Classroom, si no fuera mucha la molestia, todo lo que suba usted a Telegram? Sí, claro. La vamos a enviar ahí a Classroom. Si les facilita más, o lo más bien lo enviamos por las dos vías. No hay ningún problema. Con tal que ustedes tengan acceso y estudien, ¿verdad? Al nada más que nos dicen, mire, tal fecha hay examen, entonces ya lo enviamos inmediatamente. Ajá, para que no se confunda. Entonces ya solo agarran todas las presentaciones, estudian y de ahí sacamos los exámenes. Le agradezco mucho, licenciada. Buenas noches. No tenga pena. Buenas noches. Más o menos, ¿cuándo van a hacer los exámenes? No le podría decir porque todavía no hay fecha, pero ni idea porque todavía tenemos problema con el sistema. Entonces, también no tengo el listado de alumnos también, pero lo están resolviendo. Entonces, igual, cualquier información que tenga, tal vez los exámenes más o menos a mediados o antes de mediados de agosto, ¿verdad? Entonces, tenemos que correr un poco con las clases. Bueno, tal vez estemos a mediados de agosto, pero no les sabría decir la fecha exacta porque no tenemos fecha. Ajá. Entonces tienen que pasar con las autoridades. Igual cualquier duda, información que tengamos, pues la voy a ir compartiendo, ¿verdad? No hay más duda. Nos vemos el día de mañana. Que pasen buenas noches. Gracias, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada.